Este episodio fue un espectáculo. Me encantó, me tuvo al borde del asiento y dejó varias cosas buenísimas sobre la mesa, pero también me dejó una sensación extraña. Porque sí, es un capitulazo, pero no un buen final de temporada. Este video lo voy a utilizar para explicar por qué las regrabaciones afectaron directamente al cierre de Born Again y qué personajes nuevos se han salvado y cuáles no en esta primera tanda de capítulos. La escena inicial nos lleva al día en que Vanessa visitó a Dexter para encomendarle la tarea de eliminar a Foggy, ya hace un año atrás. Esta escena me parece crucial porque plantea algo que no podemos pasar por alto en Benjamin Poindexter. Tiene graves problemas de salud mental. No me malinterpreten, sí es un asesino a sangre fría, pero también es alguien que merece ser procesado con justicia. Su condena no debería limitarse al encierro, debe incluir un proceso real de resocialización y recuperación. Porque simplemente encerrarlo es contener al hombre, no eliminar al criminal, que debería ser la prioridad. El tratamiento de Benjamin es tan o más importante que su encierro. Por eso que Vanessa aproveche el mismo caso de corrupción por el que fue acusado el agente Nadim, el mismo que utilizaron para liberar a Kingpin de hecho, para liberar también a Dexter, tiene un peso mayor. Especialmente cuando vemos que lo hace quitándole su medicación y ofreciéndole, además de su libertad, la idea de volver a ser él mismo. Vanessa no solo contrató a Bullseye a cambio de esa libertad. Para lograrlo, le arrebató a Benjamin la posibilidad de continuar su proceso de dejar atrás una vida que lo satisface, pero que daña a la sociedad y destruye su propia mente. Vanessa no creó a Bullseye, pero abrió la jaula con total conciencia de que saldría él. Es por esto que luego Bullseye terminó disparando por venganza contra Wilson Fisk. Pero Matt se interpuso, porque eso hacen los hombres buenos, defender incluso a sus peores enemigos. Matt se recupera del disparo en el hospital y totalmente anestesiado hace algo que de veras ya se venía sintiendo desde hace mucho tiempo. Karen. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Pero fuera de este momento tan satisfactorio, Matt explica lo que descubrió a McDuffie sobre que Foggy no fue una venganza personal, sino más bien un trabajo para silenciarlo y no afectar a Red Hook. El plan de los Fisk es explicado en este episodio, lo profundizaré un poquito más adelante, una vez Matt obtenga los mayores detalles. Wilson declara el comienzo de una operación mayor, ordena a todos los policías Punisher salir a cazar vigilantes. Otra vez. Bueno, en fin, sin medida de seguridad, sin control, sin proceso legal, sin cámaras de registro. Recordemos que en este contexto cualquier enmascarado en realidad entra en el mismo saco. Héroes, villanos, justicieros, psicópatas, todos son tratados como amenaza. ¿Después va a aceptar el uso de fuerza letal? ¿Aceptar? Por supuesto que no. ¡Alentarla, Galo! ¡Alentarla! Por si esto fuera poco, Wilson conversa con Buck sobre el estado de Matt Murdock, que ya se está recuperando en el hospital. Uno pensaría que después de que Matt le salvara la vida, Willy tendría un poco de gratitud. Pero no, o por lo menos no la que tendríamos nosotros. Ordena matarlo. ¿Por qué? Porque eso reforzaría aún más lo que él intenta plantear a la ciudad. Si el abogado de Hell's Kitchen muere salvando al alcalde del ataque de un vigilante, la versión pública le da mayor peso a la política de calles seguras y el uso de fuerza letal. Un héroe caído es mejor que un vigilante con vida. Además de las órdenes dadas, habló posteriormente con el encargado de la energía eléctrica. Mientras suena suavemente Killing Me Softly with His Song en la radio, Buck llega al hospital con un regalo de recuperación para Matt que oculta una inyección letal, esperando pacientemente a que sea la hora indicada y cuando llega, la luz de toda Nueva York se va. Buck entra a la habitación, pero Matt ya había sentido su presencia y logró escapar a casa. Ahí lo esperaba Frank Castle, que llegó por una llamada con una orden muy clara: rescatarlo con vida. Algo complicado ahora que la casa de Matt está completamente rodeada de policías Punisher. Frank está listo y Daredevil se prepara también. ¿Por qué recibiste un disparo por ese loco? Es una buena pregunta. Interviene en la casa de Matt y la escena de batalla es brutal. Matt los derriba con precisión, pero Matt directamente masacra a los fanáticos con una violencia cruda y sin piedad. La diferencia entre ambos se hace evidente incluso en la forma que los vemos.
La cámara lenta acompaña a Frank, resalta con intensidad, con furia, mientras que Matt se mueve a velocidad normal, fluido, rápido, quirúrgico. Frank pelea con mucha rabia, cada golpe es personal, lleno de odio. Matt en cambio ataca más que nada para neutralizar. No hay rabia, no hay venganza, más que nada es autodefensa. Para Matt esto es una pelea, pero para Frank esto es la guerra. Acabaron con todos, pero uno sigue consciente: Cole North. Este policía Punisher es de los favoritos de Fisk, y de hecho lo presentó como una víctima pese a que hizo justicia de mano propia. La razón es clara: los casquillos de bala que dispara llevan la calavera grabada. Fue él quien acabó con Héctor Ayala. Él era un buen hombre. Haz lo que tengas que hacer. No me arrepiento. La escena plantea todo. Matt siente el impulso de vengar a White Tiger, de ajustar cuentas. Lo desea con todo su ser, pero se detiene. Sabe que no vale la pena. Frank obviamente discrepa, él sí que va a hacerlo, pero justo antes de que puedan dar el paso, Matt oye el silbido de una granada y ambos huyen del edificio. Más adelante profundizaré el tratamiento que le dieron a White Tiger, pero si este es el final de Cole North, me parece justo. Ejecutó a un héroe sin juicio ni clemencia, y terminó cayendo víctima de la misma brutalidad de sus colegas. La casa de Matt explota por completo y justo a tiempo un auto se detiene a buscarlos y de él sale Karen. Voy adelante. Ciego de caga. Mientras se recuperan de sus heridas, se nos revela que fue Karen quien envió a Frank para ayudarlo porque, pues, Matt no aceptaría ayuda. Matt le comparte sus teorías del caso de Foggy y se dirigen a buscar más información. Frank por su parte dice que tiene un pendiente e irá a resolverlo. Daniel hace una junta extraordinaria con el consejo para discutir la iniciativa Calles Seguras, algo que obviamente se niegan a aceptar porque está llena de arbitrariedad, abuso de autoridad, retiro de derechos civiles y en general prácticamente un permiso para matar a cualquiera que esté del lado de Fisk. Pero Daniel más que nada está tomando nota de quién está de acuerdo y quién no, revelando que en realidad saben los trapos sucios de todos en la sala y si no cooperan tendrán que pagar las consecuencias. No me parece ninguna casualidad todo el planteamiento de la escena. Daniel no solo viste tirantes, algo que le da una vibra muy Kingpin, sino que lo hace teniendo una posición de poder sobre otros y teniendo una dinámica de escena con Buck que le hacen un gran símil a las dinámicas de escena entre Wilson y Wesley. Daniel está aprendiendo más que bien. El caos cae sobre la ciudad. Hay saqueos, heridos, robos por todos lados. En medio de este desorden, un policía abate a un ladrón menor. Pero cuando se acerca, se da cuenta que no era un criminal peligroso. Era solo un chico. Lo cubre con su gorro para convertirlo en un vigilante y justificar su ejecución, tapando su abuso de autoridad como solo seguir órdenes. El sistema no distingue entre amenaza y error. Esto no es justicia, es miedo con uniforme. Llegamos al depósito personal de Foggy y además de una hermosa referencia al chiste de los abogados, que realmente me llegó bastante al corazón, finalmente entendemos el caso Red Hook. Foggy iba a defender a un criminal menor en un caso bastante X, con una estrategia especialmente particular: demostrar que el crimen no se cometió ni en Nueva York ni en Estados Unidos, sino en Red Hook, porque Red Hook no es parte del país. Es una zona que, aunque suene absurdo, incluso tiene su propia constitución. Este detalle, que parece así de simple, revela todo el alcance del plan de los Fisk. Red Hook no es un puerto para restaurar, es una ciudad-estado. Vanessa ya la utilizaba antes como una zona gris para almacenar arte, evadir impuestos y poder mover dinero sin fiscalización. Legalmente podían lavar dinero ahí, pero ahora con Wilson como alcalde el proyecto escaló. Querían convertir ese espacio en un centro de operaciones financiado con dinero público. No sería un proyecto para Nueva York, sino una ciudad hecha a su medida, su propio reino, construido con fondos del Estado, una tierra sin ley, o en términos mucho más cercanos a lo que es, un lugar donde la única ley que importa es la suya. Foggy había descubierto algo que podría desenmascarar todo el plan de los Fisk en el peor momento. Es por eso que Vanessa lo mandó a silenciar. Si ese dato lo utilizaba como argumento legal en un juicio, la constitución de Red Hook se habría hecho pública una vez más y habría arruinado todo.
Frank escucha las indicaciones por radio de los policías Punisher y sabe que es momento de encargarse de su pendiente, ir a limpiar la basura. Y vaya que se luce, es brutal, desmesurado, letal, acaba con cada fanático que se le acerca hasta que inevitablemente es rodeado y capturado. Mientras tanto, Sheila, la asesora política de Fisk, ya fue confrontada, amenazada y dominada por el miedo. Está amenazada por todos, así que revela los nombres de quienes están resistiendo al sistema de Fisk y los despide. Además de ello, tiene una reunión secreta con Gallo, donde le revela que va a traicionar a Fisk y huir a Albany para provocar su caída eventual con autoridades de mayor rango. Pero ella lo grabó, y esa grabación terminó en manos de Fisk. Sheila vendió a Gallo para poder comprar su propia vida. Gallo sube a su transporte privado sin saber que lo llevan a un destino final mucho más privado. La escena que se construye es un contraste muy bien marcado. Gallo representa esa última chispa de esperanza en una fuerza policial que no quiere ser el perro de nadie, sino ser el defensor de la ley, que cree todavía en hacer su trabajo con justicia y debido proceso. Frank, por otro lado, es todo lo contrario. Es ira, desmesura, pero una ira con un sentido, o más bien, un origen. La venganza de un hombre quebrado y destruido por la pérdida. No es un héroe, pero tampoco es un símbolo. Es lo que queda cuando el sistema falla y te deja sin nada. Durante esta secuencia, Marvel por fin adapta una escena icónica del cómic a su manera, no de manera fiel, pero sí en esencia. Frank encarándose a los policías que usan su símbolo para justificar el abuso. Powell, uno de los policías Punisher que más hemos explorado durante esta temporada, le dice que lo admira, que todos ellos lo admiran, que podrían trabajar juntos, que todos lo idolatran. Oye, Frank, todo lo que haces, puedes hacerlo con nosotros. No tendrías que huir nunca más. Todos aquí te idolatran, hermano. Pero Frank responde a todo esto con el desprecio que realmente merecen. Solo son payasos, ¿entiendes? Idiotas ridículos, admirándome. ¿Creen que conocen mi dolor? No los mearía ni aunque estuvieran en llamas, ¿entiendes? Mientras Frank es golpeado por sus seguidores, aquellos que usaron su símbolo como una excusa para abusar impunemente, Gallo es confrontado por Wilson Fisk, y en su cara le dice la verdad que todos sabemos. Jamás dejó de ser Kingpin, porque no puede dejar de ser un monstruo. Y si algo hizo Fisk con esa afirmación, fue dejar en claro que tiene razón, y aplastó la cabeza de Gallo con sus propias manos. ¿Alguna duda? Es una escena excelente, una sugerencia de D'Onofrio que definitivamente terminó quedando espectacular, tal y como quedó. Y de esa manera tenemos el cierre perfecto de este contraste entre Gallo y Punisher. Por un lado, Frank es un producto del sistema, siendo golpeado por los mismos que perpetúan este sistema podrido. Y por otro lado, Gallo, el último policía que creyó en la ley, es eliminado por el hombre que impone ahora la suya. Matt acepta la derrota. Perdió la ciudad. Lo perdió todo. La ciudad, ahora bajo el mando de Fisk, tiene últimas noticias. Primeramente, Heather es contratada como nueva encargada de salud mental a nivel de la ciudad entera. Un puesto fachada que no existe, pero que le vale para tenerla en su equipo. Seguidamente, el BB Report tiene una transmisión en vivo. El corte de luz presuntamente fue un ataque de vigilantes. Gallo renunció a su cargo y establece un toque de queda, además de declarar ley marcial en toda Nueva York. Nunca olviden, amo a Nueva York. En el otro lado de la ciudad, Matt recuerda su infancia. Recordaba interpretar que Dios le había quitado la vista para darle un destino único, algo que había depositado en la máscara. Pero fue un error. La máscara se llenó de la oscuridad que llevaba dentro, se llenó de la ira que reprimía, y eso provocó que cruce la línea intentando matar a Benjamin. Algo que si bien no logró hacer, fue la misma intención la que desnuda el hecho. Karen lo calma y le dice la verdad dentro de esto. Dentro suyo no solo hay ira,
hay compasión. Dentro de su oscuridad hay luz. Y eso es algo que Foggy siempre supo. Ya en el bar de Josie's, Matt reunió a diversas personas para iniciar su cruzada, no solo contra Wilson, sino también Vanessa Fisk. Bajo Red Hook, no solo están encerrados todos aquellos ciudadanos influyentes de la ciudad, como Jax Duquesne y los invitados de su baile, también tiene encerrado a Frank Castle. Y ahora Wilson no desciende solo al abismo, lo hace junto a Vanessa. Ya no come solo en su mesa, disfruta del momento junto a su esposa, que ahora está más cerca de lo que nunca antes había estado. Juntos no solo como pareja, sino como parte de un mismo ser, de una misma idea. Mientras Matt se presenta para confirmar la nueva cruzada, un LED rojo cubre su rostro. No es la duda de la primera vez donde dudó de ponerse el traje. No es el llamado de la segunda ocasión donde consideró hacerlo sin acabar vistiéndolo. Es una confirmación de que no solo resucitará de sus cenizas el hombre sin miedo, sino también la ciudad sin miedo. Él no es alguien que porta un traje. El traje simplemente protege al hombre que siempre fue. Finalmente tenemos una postcréditos que nos da mayor calma, porque Frank empleó un truco sencillo para que uno de sus fanáticos se acerque más de lo que debió. Gracias, Anthony. Este episodio me encantó, pero no es un final de temporada decente para nada. Antes de que me apedreen, déjenme explicar. ¿Se acuerdan de las regrabaciones? ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que el problema de regrabar es que al final parece que estamos haciendo 2 temporadas juntas o 2 series diferentes porque están construyendo lo bueno encima de una base floja? Bueno, eso afectó directamente a este final de temporada. Hagamos un ejercicio. Si no supieras que este es el final de la temporada 1, ¿en qué parte de la serie lo ubicarías? Al inicio no, porque todo esto necesita un planteamiento y una evolución del conflicto, pero tampoco en un final, porque no responde casi ninguna pregunta, se enfoca en acción y en vez de darnos algunas dudas a largo plazo, nos deja preguntas que parecen hechas para resolverse la próxima semana. Este no es un capítulo 1, pero no es tampoco un capítulo 9, es un capítulo 5, es un episodio de mitad de temporada o de los penúltimos que calientan la olla, pero como final no funciona. Y por eso, aunque me encantó, no puedo decir que me haya cerrado bien esta temporada. La serie es excelente y definitivamente merece estar en el podio con lo mejorcito de Marvel, pero esa regrabación trajo consecuencias, y este final fue el que pagó los platos rotos. Seguramente muchos ya lo notaron, o lo van a notar pronto. El capítulo es increíble, pero ubicado donde está, es muy insatisfactorio. Como si hubiéramos visto solo la mitad de la verdadera temporada. Fuera de ese problema y de otros que ya comentaremos después, el episodio me encantó. Por algo me voy a quedar bastante picado esperando que llegue pronto la temporada 2, que por suerte está confirmada. Ojalá todo este problema con la regrabación haya dejado una lección y sepan direccionar el proyecto mejor desde un inicio para lo que viene, porque regrabar no solo es un problema a nivel de escritura, es un problema que cuesta. Esta serie gastó más de lo que se planeó inicialmente justamente porque hubo que rehacer cosas, reescribir arcos, cambiar rumbos, y eso inevitablemente se siente en el producto final. Irónicamente, Daredevil Born Again fue una serie que tuvo que nacer de nuevo de sus propias cenizas. Es algo irónico, pero esto solo le funcionó a Matt. Definitivamente no le funcionó bien a la serie como tal. Ahora, hablemos de cosas a observar. Wilson y Matt, creo que ni siquiera hace falta decirlo, cargan por completo a la serie. Son protagonistas brutales y resaltan por el increíble desempeño actoral de D'Onofrio y Cox. Pero el punto más flojo de la serie definitivamente fueron sus personajes secundarios, con algunas excepciones. Por ejemplo, Karen y Frank, aunque tienen sus momentos de protagonista, en esencia son secundarios, pero a ellos ya los conocemos, sabemos cómo funcionan y supieron manejarlos con mesura. Prácticamente el problema recae íntegramente en las nuevas caras. Hay un grupo como Kirsten, Cherry o Sheila, que tuvieron chispazos pero nada muy concreto. De ellos, Sheila es el único personaje que se salva. Actualmente es el eslabón débil
del equipo de Fisk, porque no está por lealtad, está por miedo. Así que podría convertirse en una aliada para Matt si logran ponerla a salvo. Pero Macduff y Cherry se quedaron cortísimos. Y eso que se supone que cumplen roles similares a personajes anteriores, pero no dejaron huella para nada. De hecho, entre ellos también metería a Kim. Empezó como una policía con cierto peso en la historia, pero perdió todo el respeto posible en el capítulo del banco. Y encima, ella y Cherry son parte del equipo de Matt. Y por Dios, este equipo es penoso, da vergüenza. Los únicos realmente útiles para el calibre de batalla que se viene son los 4 policías que tienen ahí por pistolas básicamente, quizás Cherry si es que está armado, Matt y Frank. Y ojo, Frank aún le queda terminar de escapar, hasta ahorita solo sabemos que consiguió las llaves. Y definitivamente las apuestas no lo dejan nada bien parado. Miremos el otro lado. Fisk tiene gente entrenada, criminales de alto perfil y una fuerza policial corrupta hecha a su medida. Mientras tanto, los aliados de Daredevil, fuera de los 2 Carries, parecen carne de cañón. Ni siquiera tenemos los nombres de los policías. En serio, este equipo es una bajeza. Hubieran traído a algunos de los defensores, si no es que a todos, o incluso a Bullseye, aunque no tenga ningún sentido en este punto, pero algo para equilibrar, porque esto es muy disparejo. Definitivamente no son rivales, y en este equipo no solo falta músculo, también falta cabeza. Fuera de Karen, no hay mucha estrategia aquí, y del otro lado tenemos a 2 estrategas natos y 1 en formación. Obvio que Spider-Man vendría de mil maravillas, pero Sony es más avaro que un estudiante universitario comprando licor. No sueltan al trepamuros por nada del mundo para cuestiones de series, se lo tienen bien amarrado. ¿Quieres un buen equipo final? Esto es un equipo. Quitando a Spider-Man porque no tienen los derechos. Pero esto es un equipo. Pero bueno, dejando la cólera por ese grupo, vamos con el siguiente. Los que tuvieron que ser rescatados a último minuto. Galo, Vivi y Heather. Seamos francos, a todos nos gustaba el Vivi Report, pero a nadie le importaba Vivi, Urik. Se supone que ella era la voz de la ciudad, pero fuera del mismo programa, pues era irrelevante. No nos dio razones para que nos importe, más allá de que pues es la sobrina de Ben. Pero para cuando se revela que también informaba anónimamente, ya estábamos en el penúltimo episodio y no lo exploraron más. Tuvo que ser rescatado a último minuto y no tuvo mayor peso. Galo tuvo su momento más importante y fue su muerte, por el simbolismo que es haber sido ejecutado por Fisk, siendo el último en resistirse a acatar órdenes. Pero antes de eso hizo poco y nada, por no decir nada. Y Heather, bueno, ella iba a ser el hilo emocional de la temporada, el canal para explorar a Muse y el resto desde el lado psicológico. Pero la desviaron completamente y terminó siendo un personaje insoportable y además le metió un plomazo a Bastian. Nadie en el fandom la respalda como ship de Matt, porque obviamente todos sabemos que el verdadero ship es Matt por Frank. Básicamente la situación de Heather se puede resumir en pues esto. Matt quiere a Karen. ¡Claro que no! Karen quiere a Frank. ¡Estaba viendo a Nelson! Frank quiere a Matt. ¡Claro que no! Matt quiere a Heather. Nadie quiere a Heather. Ni siquiera el más enfermito de Twitter va a agarrar y se va a inmolar por Heather. Pero hay una mínima esperanza. En los cómics existe Musa, una artista macabra influenciada por el fantasma de Muse. Y si lo podrían adaptar, sería posiblemente con Heather al no superar haber matado a Muse. Podría convertirse poco a poco teniendo pesadillas o sueños donde lo ve, poco a poco convirtiéndose en Musa, como una especie de desquicie psicológico. Sería un buen giro, pero por ahora parece que el plan es hacerla parte del equipo de Fisk y punto. Con eso la rescataron a última hora de caer en la total irrelevancia y sí, pero tampoco nos dicen mucho. Luego tenemos otro grupo que es los que lograron trascender, pero no sin sus pegas. Ángela del Toro, Powell y Muse. La historia de White Tiger no pudo ser regrabada por razones obvias, pero supieron cerrarla de forma trágica para que el trabajo de Kamar de los Reyes trascienda. Definitivamente el primer White Tiger jamás será olvidado. Pero Ángela del Toro, si bien fue un personaje que el público terminó aceptando maravillosamente, fue desaprovechado. Ojo, no estoy diciendo que le pongan un traje a la niña y la manden a pelear desde ahora. Obviamente pasarán años hasta que Ángela esté lista, pero ahí está el detalle.
pudieron al menos plantear la semilla, darnos un cierre que prepare su legado, algo como Angela robando el amuleto, practicando en secreto bajo su casa, siendo parte de los protegidos de Matt mientras va entrenando, algo que deje claro que en un futuro los Hikes volverán a tener un tigre blanco que los defienda. Pero nada de eso. Por el caso de Powell, más bien trascendió por ser un policía Punisher especialmente reconocido, pero tampoco se hizo más allá de ello. No fue tanto más especial que Cole North. Realmente Powell sí es reconocible, es un secundario aceptable, pero solo eso, es un ok y ya está. Y por último tenemos el caso de Muse. Ya lo comenté antes, era una oportunidad enorme. Podían utilizar su origen inhumano para introducirnos el tema de los mutantes, tal y como lo hicieron con Miss Marvel, que en los cómics es inhumana, pero aquí es mutante. Ya, lo mismo con Muse. Si descubrían que Muse era mutante, eso podría ser el detonante para que el mundo comience a volverse más hostil con los superpoderosos y abrirle de buen paso a los X-Men. O incluso podrían vincularlo con el caso de la mano, utilizar a sus padres o a sus víctimas como nexos con la organización. De hecho, en el capítulo 7 uno de los diálogos menciona que quizás Muse seguía un patrón entre las víctimas, además de las muertes aleatorias. Tenían todo para hacer algo mucho más grande, pero no lo hicieron, lo desperdiciaron. A diferencia de White Tiger de Kamar, con Muse sí tenían 1000 formas de regrabar escenas, profundizar su historia, darle peso como un antagonista realmente potente y no como un simple villano episódico, que es en lo que terminó. Realmente un gran desperdicio de potencial. Y por último, los personajes que realmente prevalecieron y fueron grandes secundarios, y sorpresa, no es ninguno cercano a Matt, sino Daniel y Buck. Buck suena a que es un personaje no muy relevante, pero el que lo llamara Wesley 2 no es ninguna coincidencia, y es que Buck es un gran ejemplo de cómo debieron trabajar los personajes secundarios que suplen funciones de otros. McDuffie se queda muy por detrás de Foggy como colega legal, y Cherry se queda muy por detrás de personajes como Brett Mahoney, que no son tan explorados, pero tenían al menos una identidad propia. Se sienten vacíos, se sienten genéricos, estos nuevos personajes realmente no tienen alma. ¿Quién se va a acordar un momento, digamos, de Cherry o de Kirsten? Es ridículo. Por otro lado, Wesley en su momento fue mucho más que un simple secuaz de Wilson. Era un hombre de confianza, su consejero, su mano derecha. Era el tipo con 1000 contactos, el que sabía cuándo hacer entrar en razón a Fisk y cuándo dejarlo desatar su brutalidad. Wesley tenía presencia. Entonces aparece Buck, y sí, pareciera ser el Wesley 2, pero terminó siendo otra cosa. Ambos son inteligentes, ambos cumplen el rol de mano derecha y voz de la razón, pero tienen matices. Wesley no era un hombre de acción, Buck sí que lo es. Wesley tenía una relación de amistad de años con Wilson, pero mantenía su distancia y lo trataba como su empleador en asuntos oficiales. Buck, en cambio, es un tipo que simplemente encontró un trabajo que le gusta, ensuciarse las manos y trabajar para quien sepa utilizar bien sus habilidades. Buck ocupa el lugar que dejó Wesley, pero no intenta imitarlo, no es una copia, es un personaje fresco, con su propio enfoque que cumple el rol, pero lo hace a su manera y de una manera reconocible. Yo puedo identificar cómo este rol es diferente a cualquier otro rol simple y genérico de mano derecha. Es por eso que funciona bien, por eso resalta. Así es como se construye un buen secundario. Y por otro lado, ¿qué no decir de Daniel? Es molesto, pesado y arrogante, y eso es maravilloso. El rol de Daniel es ser un protegido de Fisk, que lo ve como un ejemplo a seguir y su devoción es notoria. Y sobre todo, es evolutiva. Inicia como un simple joven que admira a Fisk por su manera de hacer las cosas y comenzó a entender a Wilson y su accionar. Su error más grande, de hecho, le llevó a comprender un concepto importante para Wilson, como lo es la lealtad y el utilizar la fuerza como un estandarte de poder. Y para cuando nos dimos cuenta, Daniel dejó de solo admirar a Wilson y comenzó a aprender de él. Estos dos personajes son lo mejor que dejó la serie. Se integraron a la historia sin necesidad de sobreexposición o forzarles un protagonismo. Tuvieron un tiempo justo y lo aprovecharon muy bien. Así deberían trabajarse los secundarios. Así que sí, Born Again cerró su primera temporada con un capitulazo, pero
no con un buen final. No hay forma elegante de decirlo, las regrabaciones hicieron su efecto, no destruyeron la serie ni de cerca, pero sí dejaron costuras muy mal cerradas. Este episodio se siente como un gran intermedio, como el preludio a algo mucho más grande que todavía no ha llegado y no llegará en buen tiempo. Y eso es un problema si hablamos de un final de temporada. Aún así, lo que se ha construido hasta ahora tiene una base tremenda. Matt y Wilson están más sólidos que nunca en sus posiciones y saben aprovechar bien los hilos que ya han puesto sobre la mesa. La segunda temporada definitivamente tiene que explotar narrativamente, porque Born Again tiene todo el potencial para ser lo mejor que ha hecho Marvel en televisión, y eso lo veremos cuando continúen esta historia. Sin más que decir, les agradezco a todos los que nos han seguido semana a semana en la serie de Daredevil Born Again. Les agradezco mucho sus comentarios y su constancia y espero nos veamos nuevamente de manera semanal pronto. Sigo haciendo los preparativos para la saga de videos para la serie de Netflix. Espero que les guste mucho lo que estoy preparando. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este. Y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin. Y revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal para unirte como miembro VHS. También puedes apoyar este canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!